Me llamo María Álvarez Fernández, soy natural de Herrera, provincia de Sevilla. Nací el año 31, el día 3 de marzo. El día 3 de marzo. Al mes siguiente estalló la República. La República. Cuando yo era chica, que tenía 5 años, digo, mi padre me lo mataron. Entonces mi padre estaba sentado en la puerta de mi casa, en la calle Nueva, se pone la calle, era en la calle Nueva. Entonces bajaron de la calle El Cuartel, bajaron 3 hombres. Uno era un falangista, otro era un municipal y el otro era el que se llevó a mi padre, el que tenemos la espina de que lo mató. Sí, que se llamaba Santiago Ortejero, lo voy a decir, no se lo he podido decir nunca en su cara, pero se lo voy a decir, Santiago Ortejero. Y cuando pasaron y llegaron a mi puerta, pasaron y miraron a mi padre. Entonces mi padre estaba sentado en la puerta con mi niña chiquitita que tenía poco más de 1 año, y con mi hermano Pedro y conmigo. Yo que estaba a la vera de él. Y entonces cuando pasaron y miraron a mi padre, es verdad, no, lo que estoy hablando es el Evangelio, miraron a mi padre, dijo mi padre, se le escapó así, dice, Jesús, qué poco me han gustado esas miras. Dijo mi padre, y le digo yo, ¿qué dice usted, papá? ¿Qué dice usted? Dice, nada, hija. Siguieron para adelante, llegaron a la punta de la otra calle, y volvieron para atrás. Y entonces le dijeron que se fuera con ellos, que le iban a hacer una pregunta. Y mi padre me dejó en la silla sentado y me dijo, María, toma a la niña que me voy con estos hombres. Digo, yo tenía 5 años y me quedé con la niña abrazada. Y mi hermano Pedro estaba a la vera mía. Aquella madrugada, aquella noche se puso el cielo todo colorado. Vamos, daba miedo, parecía que el cielo era candela. De eso me acuerdo yo la mar de bien. El cielo, que eso hay muchas personas antiguas que se acuerdan de eso. Escucharon tiros, escucharon muchas cosas, mucho ruido de camiones y de esas cosas, y mi madre decía, ¿qué será? Pero como todo el mundo tenía tanto miedo, todo el mundo le daba miedo de hablar y acercarse a la calle, porque también los aviones venían. Los aviones se ponían que parecía que se iban a caer por la calle, de cómo estaba todo aquello. Entonces llegó mi madre y dice, voy a llevarle el desayuno a José, a mi padre que se llamaba José, y le llevó el desayuno y se encontraron un letrero puesto en la cárcel. A las 8 el desayuno, a la 1 el almuerzo, a las 4 la merienda, a las 8 de la tarde la cena. Se los han llevado a Sevilla. Pusieron ya mi madre cuando volvió con el café
devueltos, ya la gente se estaba moviendo un poco, uy, que los han matado, que los han matado, que los han matado, que no se lo habían traído a Sevilla, que lo habían llevado a las tapias del cementerio, y allí fue donde los mataron. Y en mi pueblo, en el cementerio, está la señal de los tiros. José María, y lo arreglan y se vuelven a descubrir los boquetes así. Yo me llamo María ahora, pero vamos, mi padre me puso a mí Libertad Mariana de Pineda, que yo nací en el 33, el 13 de marzo del 33, pero por circunstancias de la guerra y la vida que hubo, pues me tuvieron que cambiar de nombre y ahora rezo como María en todos los papeles. Mi padre era carpintero, un hombre que no se metía con nadie ni nada, un muy buen hombre, de lo que veían todo el mundo, muy simpático que era. Y luego tenía como un pequeño, no era un bar, era como, decía yo, una asociación donde se reunían los obreros, ¿no? Iban y ahí echaban sus partidas de cartas, jugaban y se tomaban su café y ya está. Y solo abría, mi madre estaba por la mañana un rato y él la abría por la tarde cuando venía. Y allí estaban, como que no era nada, había política, cosa de hablar de otra cosa ni nada, sino las cosas de los trabajos y de las cosas del campo, el que era de campo, el que era de como es, de carpintero. Allí estuvo hasta que ya se formó la guerra, ¿no? Y ya tuvo el que salir huyendo, pues ya cogieron a muchos allí y le tenían ahí muchas ganas y él tuvo que salir huyendo para que no lo cogieran, mataron a muchos amigos de él mataron y él pudo salir huyendo con otra partida y estuvo por ahí, por esos campos, huyendo por todos sitios hasta que ya pasó el tiempo y lo cogieron y ya estuvo de unas pocas de cárcel. Mi padre porque pudo salir huyendo y antes que vinieran a cogerlo, pero vamos que los amigos de él lo cogieron y lo mataron y lo fusilaron allí mismo. Entonces, como él se lo llevaron ya dejamos de verlo, no vamos, ni de verlo ni de saber de él. Y allí llegaban muchas cartas, eso me acuerdo muy bien, que en el ayuntamiento por la tarde pues se reunía toda la gente del pueblo, como no había entonces ni televisor ni las radios, no tenía nada más que el que lo tenía, pues entonces uno me acuerdo yo que se ponía en el balcón del ayuntamiento dando los partes de los que habían encontrado o de los que se habían desaparecido, los que habían muerto. Entonces yo una tarde y otra tarde iba con mi madre y de mi padre no daban norte ninguno, ni nada más que como desaparecido. Entonces mi madre ella pues se vestía hasta de luto y todo, y así estuvimos hasta que ya, no sé, el tiempo que pasó ya, y ya se recibió una carta de él, y ya después pues ya le dio la libertad que no podía acercarse al pueblo, a la provincia no podía ir, tenía que ser no sé cuánto el tiempo que le tienen distanciado, ¿no?, de él, y ya pues pidió que a Sevilla. Me llamo Francisco Pavón, procedo de un pueblo de la provincia de Sevilla que se llama Villanueva de San Juan. Yo nací en el año 44, posterior a la guerra civil, ya cuando mi madre vino de la cárcel, que había estado encarcelada 6 años después de terminarse la guerra. Pues mis padres tenían, mis abuelos mejor dicho, tenían un horno de pan, y cuando se casaron mis padres se fue mi madre a hacerse cargo que se hizo cargo del horno, porque los demás hermanos se fueron cada uno por un lado y mi madre fue la que se quedó a cargo del horno de pan. Entonces cuando el año del movimiento, pues había un jefe de falange en el pueblo que tenía otro horno, y pues no recuerdo muy bien la historia porque mi madre me lo contaba, no directamente porque a los niños, vamos, que lo he oído yo de chico y eso, y entonces por mediación de las envidias y las cosas que había en el pueblo, metieron a mi madre presa, que estuvo condenada a muerte, no recuerdo si 1 o 2 años, acusada pues de cosas de política de que ella no entendía, porque ellas no ni estaban afiliadas a ningún partido, ni eran republicanos, hombre, eran gente del pueblo. Mi padre estuvo en el ejército republicano, pero vamos, porque lo cogió en la zona roja, no es porque sus ideas fueran ni más políticas de otros ni nada, pero le cogió en la zona republicana y estuvo durante la guerra. Ya cuando terminó la guerra, pues lo cogieron también y se lo llevaron a los campos de concentración de Burgos, creo, Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos es eso. Dice que pasaba un frío y había de piojos allí, vamos, que estaban amontonados unos con otros para quitarse el frío que tenían.
Pues no, que le pregunté, digo, papá, los rojos que son gente que son muy malas, dice, no, hijo, no, si yo soy rojo, si yo era de la zona roja, digo, papá, entonces ¿qué era los rojos? Dice, no, los rojos, vamos, que los rojos era porque estábamos en la zona contraria y entonces ellos decían que los rojos eran muy malos, pero en realidad éramos nosotros los rojos. Me llamo Catalina Vallejí, nací en Morón de la Frontera, nací en 1948 y me crié en el Palmar de Troya. Y había gente de derecha también y de izquierda, pero de derecha había más gente. Y eran hasta trabajadores, que no eran... Porque yo me acuerdo que mi padre ponía el radio para la Pirinea o algo de eso, era de Moscú, que era de Moscú, no sé, pero claro, hablaban cosas de Cortijo ese, de cómo trataba a los trabajadores y todo. Y yo me acuerdo más bien que decía, levantarse, levantar la mano, levantar, no agacharse. Claro, yo de niña yo nunca entendía bien esas palabras. Y entonces pues a escondidas mi padre nos decía que no diéramos nosotros nada de lo que escuchábamos en el radio, porque llegaba a oídos de gente que había en el Palmar vigilando, que iban a andar por las calles. Porque mis padres se fueron a Palmar a vivir, tendría yo unos 3 años. Y ya de ahí, como se dependía de campo, las temporadas que había el arroz en la isla, pues las temporadas al arroz, pues claro, para adelante. Y las temporadas que era de los algodones, como en el Palmar había tanta gente y todo era de campo, pues nos íbamos a los rosales a coger los algodones. Pues claro, chiquillos todo para adelante también a coger algodón, porque no tenían con quién dejarnos. Y querían más a chiquillos que a mujeres, porque los chiquillos nos llevaban, y venga, si no se voy a dejar parar, y venga, y nos llevaban a reventar, y hacíamos más que los mayores. Tanto coger algodones como entresacar, quitarle las puntas a las remolazas. El algodón era todo un matrimonio entero, y ahí los fijos y todo, pues, iban a saco, y cuando se juntaba 3 o 4 sacas, a 2 reales, a 3 gordas, que el kilo, pues claro, para sacar un sueldo de 20 o 30 duros, para estar de zoazo, tenemos que estar y todos los tíos para adelante trabajando. Con 12 años, ya es cuando yo ya empecé a trabajar ya más trabajo fuerte, porque mi madre pasó mucho, estando mi padre en la mili, 1 año y medio, con 3 hijos, pasó mucho, trabajaba mucho. Y yo lo mismo, ya como era la mayorcita, pues lo mismo, a la par de ella. Me ponía ropas grandes para que no me dejaran parar las cuadrillas, porque decían, pues van a dejar parar niñas. Pues mi madre, para que no me dejaran parar, pues me ponía unas ropas muy largas, los sombreros muy grandes también, para que pareciera mayor. Pues yo ya me vine después de casar, ya con 23 años salí yo del Palmar, ya con 2 hijas. Como claro, nada más trabajábamos en el campo, dice, pues del campo nos tenemos que quitar. Me voy a sacar carne del camión y en un mes se sacó estudiando. Cuando venía por las tardes de trabajo, salía a estudiar la caza y en un mes se sacó el carnet del camión. Y entonces cuando ya se colocó con el camión, porque es que el trabajo del campo se ganaba muy poco. Y el pueblo lo que daba era la cacería, los 4 jornales de siega y aceituna o las cardas, y ya durante todo el año tenía que vivir o bien de la caza furtiva o de ir por leña al campo, actividades ilegales que decían ellos, porque a última hora coger un conejo, coger una carga de leña del campo, eso no le hacía daño a nadie, pero claro, como era de ellos, allí les decían mayete, porque eran gente de tener no grandes capitales, sino gente de cortijillos y gente de poca monta, pero se daba mucha importancia porque claro, ellos eran los que tenían el poder. Y entonces pues
Mi padre lo que trabajaba era en el campo y una vez recuerdo, como anecdótico, pero es una cosa que fue mi padre a coger algarroba y lo cogió la Guardia Civil y se lo llevaron preso a Morón. Y estuvo 4 o 5 días preso por coger algarroba para darnos de comer a nosotros. Tenía que presentarse todas las noches en el cuartel de la Guardia Civil a dar noticias de lo que había hecho durante el día. Y entonces ya se puso la situación que tuvimos que emigrar aquí a Sevilla. Y nos vinimos a la barriada del Quintillo, una barriada de chozas que había hecha para los familiares de los presos políticos del Canal. Mi padre empezó a trabajar en el Canal de los presos ya en los últimos años que se estaba haciendo. Cuando terminó en esto del Canal, pues se fue a trabajar a la Universidad Laboral, que en esos años estaba todavía estaba en la estructura. También yo empecé a trabajar ahí en la Universidad Laboral, pues empezaría con unos 11 o 12 años, porque mi padre compró borricos y él los cargaba y yo iba a descargarlos, que pasaba al quinario. Me acuerdo que el año 66 es el año que más frío he pasado yo de toda mi vida. Ese año se secaron a todos los olivos de frío que hizo ese año. Cuando ya se terminó la universidad, pues empezamos a sacar arena del río con los borricos, nos metíamos hasta la cintura y con las palas sacábamos la arena del fondo del río. Yo recuerdo que entre mi padre, yo y 3 o 4 borriquillos que teníamos, ganábamos al día unas 200 pesetas o así, entre todos. O sea que no teníamos ni para comer nosotros, los animalitos todavía pasaban más hambre. Que cuando llegábamos de noche, tanto así que de noche teníamos que llevarlos al campo a que pastaran, porque no teníamos para alimentarlos. Y el campo, como claro, no era de nosotros, era de Sanchezá, aunque lo tenían abandonado, pero había noches que llegaban los rurales, la noche que querían dinero, se llevaban a los borricos al cortijo, pues al otro día teníamos que pagar 5 duros por cada uno, que era lo que no ganaba ni en 3 días. O sea que la noche que se llevaban los borricos te podías despedir de jornada de 3 días. Y ya después, a los 18 años, ya en el año 63, vendimos los borricos. Ya después empecé los albañiles, tuve un poco de tiempo y luego ya empecé a trabajar en la construcción como encofrador, lo que me llevaba hasta que me jubilado no, un accidente que tuve que se me partió una vértebra y ya se acabó mi vida laboral ahí. Mi madre, bueno, para dejarnos con los 2 chicos, tuvo que dejar su casa, la casa que tenía tuvo que dejar, menos mal que mis abuelos, estuvimos con ellos, yo no tenía nada más que a nosotros de nietos y estaban volcados con nosotros, pero ella se tuvo que poner a vender traspelos. El aparejo de los burros, eso en vez de llevar los rellenos de la paja, los llevaba mi madre relleno de paquetes de tabaco. Y a mí me montaba encima del burro. Y a mí, cuando mi madre vendía el traspelo, yo era la que cogía el canastito chica y le llevaba los paquetes de café y yo me iba de casa en casa vendiendo el café, que me gustaba siempre mucho vender y así. Y una vecina mía de frente dice, pues mi Loli está trabajando pintando, fue lo primero, pintando el nervio en un taller de bolitas y de cosas así, de coches. Y pues díselo si quiere que me vaya. Total, que habló la chiquilla y dice, sí, pues mañana te puedes venir con nosotros. Pues me fui con ella ese día. Se trabajó mediodía nada más porque era domingo. Me dieron una peseta rubia, la primera peseta rubia que yo vi. Y esto andando, nos veníamos porque no había ni había coche, ni había tranvía, ni mucho menos, ni se podía coger. Nos vinimos las 2 y yo corriendo, se tenía que correr a la calle que faltaba para llegar a mi casa de la calle del Cine con la peseta rubia en la mano, con lo que yo había ganado, bien loca de contenta. ¿Qué me ando una peseta rubia? Pues estuve trabajando allí un poco de tiempo, estuve trabajando por lo menos 2 años más, estuve. De ahí, de eso, me fui a trabajar a las portadoras, la fábrica de aceitunas, ahí deshuesando y después pesando, y estuve trabajando por lo menos 2 años. Ahí estuve 2 años. Ahí me acuerdo yo que tenía yo 17 años. Entonces pues ya me vine, tuve una peluquería que eran parientes de nosotros y me llevaron ya pues para que te venga, para que aprenda, pero ahí no me daban nada y menos. Yo lo que quería era ganar dinero, yo no quería estar ahí ganando tampoco. Y ya estuve también cosiendo. Y ya después, pues ya te digo, ya después me vine, mi madre andaba siempre malilla luego,
y ya estaba en casa, pero yo ya lo conocía a mi marido y ya lo que quería era ganar dinero para poder juntar los aguas. Entonces pues me fui de esto, una agencia de limpieza, por mediación de una cuña mía, y ahí donde me vine para casarme, y estuve por lo menos 3 años así, estuve ahí, que ahí no me rezaba nada, no nos daban, nos engañaron ahí con las nóminas, ¿sabes? Lo que hicieron, estábamos seguras que teníamos derecho a esto, teníamos derecho a lo otro, y no hemos tenido derecho a nada. ¿Tú fuiste a la escuela o? Yo 3 meses para hacer, con los misioneros, para hacer la comunión, nada más. Bueno, aprendí a rezar más que nada, porque ahí eso es lo que nos daba, rezar. Yo ya lo poquillo que sabía, cuando ya yo me hice novio, pues cuando se fue a la mili, pues cuando él me mandaba una carta, él sí sabía más que yo. Pues ahora yo sabía la P, yo sabía leer, pero no sabía escribir. Y entonces cogía un libro y buscaba la P. Y entonces hacía la P. Buscaba otra cosa que tuviera que poner la A, buscaba la A. Por eso tengo tantas faltas, porque como cogí por... Y así me fui aprendiendo un poquillo, pero vamos, tengo muchas faltas. Y a la escuela no íbamos nomás a la iglesia. Cuando iba al colegio, pues mi colegio estaba en todo el centro del pueblo, en la plaza. Y había que bajar, porque por la mañana antes de entrar al colegio ponían la bandera. Y luego había que cantar Cararsol con la mano alzada. Pero yo no cantaba el Cararsol, yo no lo cantaba. Pero como había que cantarlo, pues yo lo que hacía era mover los labios. Y luego yo tuve que ir al comedor porque pusieron a los niños de los que le habían matado a sus padres, le pusieron un comedor y mi hermano Pedro y yo tuvimos que ir al comedor. Yo no quería ir al comedor ni amarrar, pero tuvimos que ir porque era obligado. Que llegó a casa, venía del colegio y llega a casa con la ropa de falangista, con el pantalón, la blusa azul, con el cangrejo, el pantalón negro y una alpargata que le pusieron. Y cuando mi madre le dijo, mamá, mire usted lo que traigo, dice mi madre, eso no te lo pones tú, esa ropa no te la pones tú, esos son las ropas de los criminales que han matado a tu padre y esa ropa no te la pones tú. Y entonces dice, como mi hermano no se puso la ropa, mi hermano no pudo seguir en el colegio. Y entonces un primo hermano de mi padre, al enterarse de lo que pasaba, se lo llevó al cortijo de Sagá. Pero ya mi hermano no pudo, que le echó mi madre una bolsa, así con un botón que tenían, las bolsas que hacían, con los libros para que cualquiera de los hombres o mi tío Pepe le diera de leer a mi hermano Antonio. Mi enseñanza en la escuela fue en el pueblo, que estuve desde los 6 años hasta los 8, y no era de los más torpes, pero claro, como mis padres me tuvieron que sacar porque no había medio de darnos de comer a todos, porque éramos 5 hermanos, a los 8 años me tuve que ir al campo a guardar animales, y ya a los 10 años que nos vinimos aquí a Sevilla dejé de trabajar en el campo con animales, y aquí en Sevilla pues empecé con los borricos, y tampoco a la escuela he ido desde los 6 a los 8, y ahora aquí desde 2000 hasta 2005 que estamos ahora. Esa es la escuela. Luego me ha gustado mucho la lectura, he leído mucho, tanto historietas como libros y no es que haya tenido una formación, pero vamos, leyendo y los números me defiendo hasta donde llegan las posibilidades de haber aprendido con las ayudas de mis padres y la afición que yo he tenido a la lectura. Ya te digo, a mí me llevó mi madre con 5 años al colegio, que no los tenía todavía, porque esa doña Pepa dice, que le dice, antes una amiguilla, antes había una amiguilla, y dice, pero esta hasta los 6 años no entra, que no entraban hasta los 6 años en el colegio, dice, no, porque ya los 6 los que haga, dice, no, Ana, tú ya lo que va a ser los 5, no me digas que va a ser los 6, y yo ya sabía en el catón y en el otro poner las letras, porque vamos, yo tenía muchas ganas siempre, cuando mi padre, cuando escribía las cartas, me subía yo en una silla chica
una silla grande sobre una silla chica, y en la máquina, las máquinas de coser, estas máquinas de coser que antiguas, que era de otras, pues ahí cogía yo y me subía y ya estaba yo escribiendo, y mi madre se ponía a escribir, yo mirando, y iba mirando la letra que mi madre iba poniendo, el afán que yo tenía, yo no tenía los 3 años, y leía yo como que. Soy alumno del Centro de Adultos Manolo Reyes desde el año 2000, aunque yo ya tenía roce con el centro desde el año 90 que está mi mujer aquí, y me insistió mucho en que viniera. Lo que pasa es que yo, con la cosa de que yo sabía leer y eso, pues digo, ya no voy al colegio. Y ya después, en el año 2000 me dice, pues como no te saques este año el graduado, ya no lo vas a poder sacar porque es el último año. Entonces digo, bueno, pues voy ahí. Y ya me picó el gusanillo, y ya me vine, saqué el graduado el primer año y he seguido, y este año pues. Sí, pues mira, yo estaba en la Ignacia, y de la Ignacia había muchas que estaban aquí. Y entonces, hablando de eso, de que tenía yo muchas faltas en las letras, que dice, pues tú, ¿por qué no te apuntas al colegio que hay aquí en Las Águilas de Manolo Reyes? Total, por mediación de ella, pues me apunté, que yo venía la más de corta, porque como yo nunca había salido, no me ha relacionado así con tantas personas, nada más médico, para los niños, y es lo que salía. Y ya podré que estoy aquí, vamos, ya me voy corriendo un poco. Y vamos, ya voy muy bien, porque yo primero ni conocía cuál era una clase, ni cuál era de otra, y ya vamos, ya me voy. Y ya de entonces las fiestas que se va haciendo aquí, que vamos saliendo, cuando vamos a ver cosas al centro, que de entonces yo no sabía que existía tantas cosas bonitas en el centro como de que estoy aquí. Pues mira, para hacer muestras y no lo otro, digo, y pues a mí me gustaría en que yo sé, pero vamos, que a mí me gustaría. Anda, por mediación de ella vine, de la Mari, y vine y estoy muy contenta, de verdad que sí, que yo, vamos, cuando no puedo venir me da coraje que mi hija dice, mamá, y que me pasa una niña chica, digo, pues mira, lo paso muy bien, entre lo que hace una, que va una recordando cosas, que una se le va pasando. Eso yo lo escuchaba, no sé, decía, somos los comunistas que venimos destruyendo el capital, no quiero nadie que viva sin trabajar, para vivir necesita el obrero y aquel que no lo sea, que muera prisionero, salud para triunfar.